Nos place recibir hoy en la mañana a tres distinguidas personalidades. Son ellas Rosa Elcarte, quien es la representante de UNICEF aquí en la República Dominicana, y viene acompañada además de Mónica Rubio, asesora regional de políticas sociales de este organismo. La flor de la canela, ella. Sí, peruana. Limeña, mira, limeña. Que eso es una típica limeña peruana. Y tenemos también a Roberto Liz, quien es el director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos. Están aquí a propósito de un estudio importante que se nos está presentando sobre inversión pública dirigida a la niñez y a la adolescencia. Será doña Rosa quien quedará presentarnos, introducirnos al tema. Bueno, en realidad son dos temas, ¿sí? Son dos. Son dos temas. Uno es que en un ratito, en una hora, empieza en el país el Seminario Internacional de Inversión en la Infancia en Latinoamérica, ¿sí? Que va a durar 2 días y donde vamos a estar acompañados de varios ministros, varias altas personalidades de los gobiernos, así como de los oficiales de UNICEF de todos los países latinoamericanos, organismos internacionales, sector privado, academia, sí. Y durante este seminario se van a analizar la importancia que tiene la inversión en la infancia para cumplir los derechos de los niños y los objetivos de desarrollo del milenio, y sobre todo un intercambio de experiencias de qué cosas funcionan en un país y pueden funcionar en otro, qué nuevos avances ha habido y qué nuevas investigaciones, y cómo en estos momentos de situaciones políticas cambiantes y momentos en que en general los países tienen poco margen de juego por el escaso margen fiscal que hay, cómo determinadas innovaciones a la hora de la gestión institucional pueden conseguir que haya no solamente una mayor inversión en la infancia, sino más eficiente y más oportuna, ¿sí? Prácticamente vamos a estar durante 2 días debatiendo eso, y evidentemente cada país va a presentar sus avances. Y uno de los avances que tuvo el país hace muy poquito fue precisamente este estudio que estamos presentando ahora aquí. Y a nivel latinoamericano, el seminario. El seminario es latinoamericano, sí. ¿Por qué aquí? Porque aquí, bueno, pues UNICEF ha hecho este tipo de estudios, de seminarios en varios países ya. Se ha hecho en Cuba, se hizo en México, se hizo en Perú, se hizo en Ecuador, se hizo en Argentina, ahora está haciendo aquí. Y bueno, también uno de los motivos es porque acabábamos también de presentar hace un tiempito el estudio y estábamos, diríamos, estaba el país en condiciones de igualdad de que otros países para poder hablar de tú a tú con todo el resto del país, de la región. Y el Ministerio de Economía está metido de cabeza en este evento y en la publicación también de este estudio, Roberto. Sí, por supuesto. Nosotros como institución focal, punto focal del tema, y nosotros somos los contrapartes de UNICEF en República Dominicana como Ministerio de Economía, y damos seguimiento a todo lo que son las políticas sociales y los indicadores de comportamiento social, y somos los coordinadores del Consejo de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que tiene una vinculación muy estrecha con todo este desempeño de los indicadores sociales y de comportamiento. Y en ese sentido trabajamos junto con el Ministerio de Hacienda en la formulación de ese estudio, que no es más que la cuantificación de cuáles son las inversiones que realiza el Estado Dominicano en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y en ese sentido, pues nos da la satisfacción de que el país ha dado un salto importante desde un 2.2% del Producto Bruto Interno que nosotros como país invertíamos en el 2010 a los niveles de más del 5% que invertimos actualmente del Producto Bruto Interno en los diferentes aspectos vinculados con el desarrollo y la seguridad de la población infantil de nuestro país. Bueno, ese salto tiene que ver con la inversión en educación. Obviamente. Que nosotros reivindicamos, porque pasamos años aquí con unos paraguas amarillos aquí en el escenario de 1+1 y pasamos 20 años promoviendo esa inversión. La ley se aprobó en el 97 y en el 12, 15 años después, logramos que se pusiera en vigencia. Pero de ese aumento
¿qué porcentaje Un corresponde a lo que un hay en gasto en educación? 69% está vinculado con A el la tema de la educación. aplicación del 4% para la educación. Y en Obviamente. salud, ¿qué se ha invertido? Sí, ¿Qué mira. ha crecido? En salud hay un 28% ¿De crecimiento? un 28% de participación en lo del grupo de derechos. Él pregunta de incremento, así como hay un 78% de incremento que viene por el incremento, la inversión en educación. ¿Cuánto viene en No, salud? el dato que ha dado Roberto no es de incremento, sino del total de ese 5%, Ajá. si sacamos todo lo que es la parte de Lo que se inversión invierte, del gobierno sí. central, prácticamente un 70%, 69%. Viene de 69,5%, o sea, 70% casi, 70% es educación, tenemos un 11,8% que son de protección social y tenemos solo un 8% que es de salud. 8 eso? en salud. Sí, ahora... Muy bajo eso, ¿verdad? Muy bajo, sí. Ahora, hay que tener en cuenta también que a la hora de hacer este cálculo, o sea, la metodología, no solamente hemos aumentado en la inversión, sino que también hemos ido mejorando la metodología de la medición. Claro. Son las dos cosas, ¿sí? Pero el programa de salud evidentemente es bajo, evidentemente hay que mejorarlo y en otros países está más repartido entre salud, educación y protección social. Aquí, en este país, que fue una de las conclusiones del estudio, ¿no? Que en salud, en materno-infantil, hay que invertir más, ¿sí? Pero también es cierto que la forma de cómo tiene organizado el presupuesto salud es más difícil medirlo que en otros sitios porque no lo tiene desglosado por programas, sino por rubros, ¿no? Que es salud, que es medicamentos, personal, entonces es mucho más difícil llegar a la identificación programática. Y una de las recomendaciones precisamente del estudio no solamente es que se invierta más en salud materna, infantil, sino que se desglose mejor el presupuesto para que el propio ministerio sepa exactamente cuándo le dedica a este problema tan grande que tenemos, para que pueda aumentar el presupuesto para ese tema exactamente. ¿Verdad? Vamos a volver sobre eso, pero Esa es una de las Mónica, a recomendaciones. nivel internacional, ¿cómo anda la composición del gasto en la población infantil y la adolescencia en otros países? Aproximadamente en América Latina alrededor del 5%, es muy similar. Muy parecido a lo de República- aquí. a República Estamos- Dominicana. Y como el caso de República Dominicana, yo creo que... ¿Y la el composición, liderazgo- cómo se desglosa en otros países? Mira, eso sí es muy cambiante, pero yo creo que una cosa, un rasgo que uno puede distinguir en América Latina es que en general el gasto en salud es bajo en la región. Es bajo. Es bajo en la región. Y yo diría que en América Latina, además, pese a que hemos tenido una vanguardia, si se quiere, en temas de medición de gasto de la infancia, todavía tenemos un camino a recorrer en tanto a mejorar, ¿no?, montos y calidades, ¿no? Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Europa, invertimos todavía muy poquito en niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, sabemos que los países tienen un reto. El espacio fiscal es cada vez menor. Aquí ustedes en República Dominicana han tenido años de crecimiento bastante dinámico, pero en el resto de la región no es así. Entonces, eso redunda como Crecimiento que no nos se comentaba ha Rosa. convertido en una calidad en la inversión, calidad y cantidad en la inversión en una población tan importante como la infantil. Exacto, que es una población en última instancia de la cual depende realmente las perspectivas de desarrollo pues. de nuestros países, ¿no? Cuando los países deciden invertir más en los niños, realmente están apostando al propio futuro en términos de productividad, en términos de equidad de la propia nación, ¿no? ¿Y en qué renglones es donde hay más déficit en la región, en América Latina? Y si tiene desglosado el Caribe, pues mejor. ¿En qué región, en qué ámbito es donde hay que poner más atención ahora mismo? Yo creo que nosotros tenemos una deuda importante en temas de salud. Realmente es en todos En los salud. sectores, ¿no? Porque ahí en salud en términos de montos globales, ¿no? Pero Rosa decía una cosa que es bien importante. No solamente se trata de cuánto, sino de cómo, con qué calidad lo venimos haciendo. Entonces yo creo que en términos de montos, nosotros como región tenemos una deuda en salud. Creo que también tenemos una deuda en temas de protección social, ¿no? En educación hemos aumentado como región el gasto en educación. En el gasto, el promedio hoy día, cuando nosotros empezamos con el 4, el promedio en América Latina ya estaba en 5.5. El promedio en América Latina es 5%, es un promedio que no ha subido en los últimos años, ¿no? Pero que sin embargo respecto de la década anterior sí tiene Sí, en la década un anterior, crecimiento no, en las importante. 2 décadas anteriores. Y eso creo que tiene un mensaje interesante, ¿no? Y es que como región estamos aprendiendo a proteger este gasto, que es un gasto esencial desde dos puntos de vista, en mi opinión, ¿no? Desde el punto de vista de productividad y también desde el punto de vista de equidad, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo que incluso de cara a crisis o a vaivenes, es un gasto que merece la pena ser protegido. Roberto ¿Quiere agregar? Liz, la planificación, porque ustedes son los que planifican Rosa iba a en agregar el algo. ministerio. Vamos- ¿Eh? Rosa iba a agregar Sí, no, algo. hablando un poquito de lo que planteaba Mónica, efectivamente, y refiriéndolo al país, evidentemente en salud es
en los países en general, pero cuando comparamos la inversión en salud, el porcentaje de ese total en salud de República Dominicana con los demás países es mucho más bajo en República Dominicana. En ámbito salud. Salud. El otro ámbito en el que también el estudio, como ya sabe muy bien Roberto, reclama mayor inversiones en primera infancia, reconociendo el enorme esfuerzo que ha hecho los gobiernos últimamente en primera infancia en el país. Como yo siempre soy una enamorada de esos programas y creo que es muy bueno y va muy rápido, y es muy bueno y lo están haciendo muy bien y va muy rápido, pero todavía estamos lejos si comparamos de la lo que meta. si comparamos lo que se invierte en primera infancia con lo que se invierte en escolar o en adolescentes, es mucho menos, ¿verdad? Entonces, otra de las recomendaciones del estudio es que se siga expandiendo y invirtiendo en primera infancia. Y un dato que queda siempre como muy perdido en los estudios y que se va a tratar en esta inversión es el tema de inversión en la protección, no en protección social, sino en la protección de los derechos de los niños, en protección contra la violencia y el abandono, ¿sí? Que esos son, como son cifras mucho más pequeñas, quedan como más englobadas y no hay como una llamada. Y de hecho en este seminario va a haber todo un capítulo especial dedicado a qué hacen los países, cómo invertir y cómo mejorar. Y porque cuando hablamos de protección de la infancia estamos hablando de los niños más vulnerables, de los niños que han sido explotados sexualmente o que están son objeto de violencia. Entonces no hay una movilización social tan grande como cuando pedimos un 4% de la educación, que es para nuestros hijos y para todos los niños, ¿no? Que fue Son una niños, explosión. claro, pero son niños, de 4%. son niños más particulares, ¿no? Son niños más vulnerables, son niños explotados sexualmente, son niños abusados, son niños que objeto de violencia, son niños abandonados, ¿sí? Entonces, evidentemente casi todos los países tienen sus sistemas de protección de la niñez contra la violencia, pero todos ellos tienen un déficit de financiamiento importante y es algo que hasta este seminario no se había tratado en estos estudios. Y el embarazo adolescente y niñas también va ahí. A ver, el embarazo adolescente es un problema multicausal y como salió en la prevención de embarazo adolescente, en el plan de embarazo adolescente que se lanzó hace muy poquito, se ve que ahí tiene un rol muy importante salud, pero no solo salud. Hay un montón de sectores que tienen que trabajar, como el tema del matrimonio infantil, un rol que también tiene salud, pero hay muchos más sectores que Vamos a ver, Roberto, la planificación. precisamente Aunque ustedes los planificadores no siempre los políticos le hacen caso, pero ustedes deben de estar haciendo muchas cosas. Y precisamente el embarazo adolescente como la educación inicial son de los aspectos que son de las deudas que tenemos como país y donde los niveles que hemos alcanzado todavía están rezagados con respecto a otros países y con respecto al país propiamente. Nosotros, el enfoque de este estudio, el enfoque de todo lo que hacemos en materia de infancia, se hace en función de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hay 4 grandes grupos de derechos, que es derecho a protección, supervivencia, desarrollo y participación. En función de esos 4 grandes grupos de derechos se hace la clasificación de la inversión y la gestión de la planificación misma, porque el tema de la infancia es un tema transversal a todo lo que son las instituciones del Estado y de todo lo que es la planificación del país. Cuando nosotros le pedimos a Salud Pública que nos presente su plan estratégico y su plan indicativo y su plan operativo para incorporarlo dentro de los presupuestos del país, Salud Pública nos lo presenta con la clasificación de cuántos hombres y mujeres hay, conforme al ciclo de vida de 0 a 5, de 5 a 12 años, de 13 a 17 años. También cuantificamos cuál es la inversión directa y cuál es la inversión indirecta que se da en la infancia. Y fundamentalmente el tipo de derechos que estamos cubriendo en términos de la infancia. Por ejemplo, en los derechos de supervivencia, que ahí está salud pública, vida digna, alimentación y nutrición, vivienda. Ese grupo de derechos de los niños ocupa un 28.9% de lo que es la inversión total en infancia. Los derechos de desarrollo, que ahí está educación, identidad cultural, recreación, deportes, eso ocupa un 64% de lo que es la inversión y 7% lo ocupa los derechos de protección, que incluyen libertad, integración física de los niños, etcétera. Roberto, y lo que tiene que ver con este indicador tan bajo en materia de inversión y los resultados
porque los resultados son dramáticos, Gracias a de esa salud. baja inversión en salud. Este año, el año 2018, en el país murieron 3.494 niños antes de cumplir el primer año de edad. Eso es dramático. Eso Casi es, 10 por día, 9 casi 10 por- tanto por día. o sea, eso no espera, eso es como que es rápido, que hay que mejorar ese indicador para no hacer el ridículo en los informes internacionales, como lo estamos haciendo hasta ahora. Roberto, en eso, ¿cómo lograr esto? Mira, hay indicadores como la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que Dominicana está realmente en una posición desventajosa con relación a otros países. Pero la realidad es que el indicador ha venido mejorando, lentamente, pero ha venido No, pero mejorando. en estos casos, en ambos casos, y sobre todo en el neonatal, no ha mejorado. En el neonatal Con todavía... perdón, todavía al contrario, se incrementó el año pasado. No, en total ha mejorado. Creció tanto En como un los últimos- 28% el Sí. año pasado, Sí. en un año, de un año a Sí, otro. la mortalidad materna va haciendo picos. Sí, sube y baja. Sí, pero Exactamente. eso es normal, pero la tendencia baja un poquito. La mortalidad neonatal va haciendo picos, pero no baja. Exacto. Ahora, yo aquí también quiero darles buenas noticias. Realmente, Lo que pasó en los 2 primeros meses. no, sí, también, pero porque desde hace unos meses, tanto el Ministerio de Salud como el Servicio Nacional de Salud, apoyado por las agencias de Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, diríamos, estamos trabajando muy intensamente, cosa que no habíamos podido hacer hasta entonces, ¿sí? Y concretamente en el caso de UNICEF estamos trabajando desde noviembre del año pasado con el SNS en una metodología de mejora continua de la calidad. Y hablando de presupuestos, decimos siempre UNICEF que la voluntad política solo se demuestra en el presupuesto. Y desde noviembre ha contratado en el Servicio Nacional 27 personas, solo, única y exclusivamente para aplicar esta metodología. Y realmente se han seleccionado ya 20 hospitales y 27 personas. sí, solamente Para eso, para la adicionales metodología. para aplicar una metodología que implica fundamentalmente observar cómo se están haciendo las cosas en los hospitales, observación directa, ¿eh? Y Mañana, ya, tarde, y noche. ya eso es extender un plan piloto que ustedes han iniciado, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no es el Servicio Nacional, por fin es Sí, el sí. Servicio Nacional de Salud Sí, sí, que quien lo está haciendo. lo está liderando y nos está acompañando, y por supuesto en el marco de todas las políticas que ya se trabajaron previamente con el Ministerio de Salud. Y también vemos por parte del Ministerio de Salud un renovado esfuerzo. Entonces, nosotros estamos muy esperanzados de que finalmente este año Van a cambiar las cosas. van a empezar, no se puede cambiar algo, pero van a empezar a cambiar las cosas. Y hemos visto también que cuando ha habido algunas necesidades, como ahora, pues bueno, ha habido más presupuesto para hacer cosas que antes no podíamos. Eso lógicamente todavía no está medido en ningún sitio, pero sí hemos visto una voluntad muy superior a lo que habíamos Pero visto. el presupuesto para este año Ahí es tan estamos. bajo como el anterior. presupuesto Y estamos bastante hablando bajo, de menos de un 2% del Producto Interno Bruto para salud. Ahora, yo sé que también, o sea, no sé Eso es- globalmente, pero sí que en los últimos meses yo he notado Hay un esfuerzo porque un en el esfuerzo. Servicio Nacional de Salud hay una persona que entiende, que es sensible Sí. a estos temas, ¿verdad? Que Sí. tiene capacidad para Sí, pero gerencial. Pero también veo en el Ministerio, o sea, veo en ambas partes una voluntad de... Yo nunca había estado con un ministro... Bueno, en el Ministerio de ¿eh? Economía hay ¿Eh? una conciencia y También. en los últimos Absolutamente. años ha habido mucha participación Sí, en entonces- todos los esfuerzos que se han hecho a nivel de planificación, de Absolutamente. diagnóstico, sobre todo, de Absolutamente. la realidad, y el Ministerio no ha ocultado las Absolutamente. informaciones y No, lo hemos visto y han venido aquí muchísimas Realmente, veces. hablando de la calidad, los primeros estudios los hizo UNICEF y este estudio último ha sido fundamentalmente el Ministerio de Economía, Sí. con un apoyo mucho más ligero de UNICEF. Y creo A que ver, Roberto, ¿cómo es la cosa? No, realmente es eso. La realidad es que el proceso de planificación, como tú preguntabas hace un momento, se hace cada vez más vinculado con el proceso de presupuestación, que es fundamental. Sí. Antes andábamos por un lado, presupuesto y planificación, como tú bien decías, andaban cada quien por su lado. Hoy estamos en el proceso de integración de una cosa con la otra. Ya hay un presupuesto plurianual y un plan plurianual de la gestión pública, que toma varios años y que se hace cada 4 años, se revisa anualmente. Y tratamos de identificar lo que son lo que es la gestión presupuestaria con la planificación. Y estamos dando seguimiento. Anualmente le damos seguimiento
a través de cómo vamos cumpliendo los 99 indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo y le rendimos un informe al Consejo Económico y Social de cómo va ese cumplimiento y recibimos la crítica y la retroalimentación, porque la idea es ser transparente, abierto y decir las cosas como son sin ocultar nada y hacer los esfuerzos como estamos haciéndolo, tratando de lograr que, como decía Rosa, que la voluntad política de la gestión pública se refleje en el presupuesto nacional en pesos y centavos. O sea que en ese sentido estamos trabajando en esa dirección. Pero los presupuestos han estado congelados en los últimos años, casi no hay crecimiento en una serie de capítulos. Y en el ámbito de la salud, es que donde ha habido incluso retroceso en algunos años. El año pasado le sacaron el presupuesto de salud para pasarle a la Fuerza Armada. En el país de esta dama, en el presupuesto complementario. En el país de esta dama debe estarse invirtiendo cerca de un 23-24% del Producto Bruto Interno, debe ser la parte del presupuesto, la captación, la presión fiscal. En Argentina es un 33%, en Chile es un 32%, en República Dominicana un 14% junto con Guatemala, los dos países más atrasados en materia de captación de recursos. ¿Y por qué ustedes, los planificadores, no logran que eso se aumente sustancialmente? La Estrategia Nacional de Desarrollo es del 2012 y lleva 7 años. Y el pacto fiscal, bien gracias. El pacto fiscal es un pacto fiscal. Que el gobierno le salió corriendo a eso. Es una gran tarea. Lo que pasa es mejor no meternos en eso, Roberto. No, porque el pacto fiscal es un consenso. Los consensos requieren de la voluntad y participación de todas las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, el país, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo para este año, ni siquiera se ha agendado. Deberíamos estar en un 16%. Lo del pacto fiscal, pese a que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es del 2012, ni siquiera el gobierno lo ha agendado. Bueno, pero tenemos mejor suerte con esa ley y no pasamos como con la de educación, que pasamos 15 años para que la cumplieran. Exacto. A lo mejor los pactos que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, que solamente tienen 7 años, son 7, sí. Lo logramos para el próximo, dentro de un par de años más, Roberto. Se están haciendo las gestiones, pero son fruto del consenso. No del consenso, no. Es una disposición legal. El consenso fue el que estableció la disposición. Es que la disposición legal, el pacto como pacto es un consenso. La sí, disposición legal, pero para lograr el consenso hay que tomar las sentarse a hacer el iniciativas. pacto. Mira lo que ha pasado con el pacto eléctrico. Se tomaron las iniciativas y se definieron las cosas, pero el consenso no ha permitido que se apruebe. No, pero no te metas en el pacto eléctrico. No, dejemos eso, Roberto. Vamos a seguir con la Te van a decir que las empresas del sector eléctrico tienen 5 años o 7 que no presentan sus estados auditados como manda la ley. Entonces, pero el pacto eléctrico lo obliga a presentarlo. Si se hubiera consensuado... la ley lo obliga a presentarlo, las leyes actuales, no es el pacto que lo obliga. Correcto. Son las leyes que lo obligan, Roberto, pero no la cumplen. Vamos a volver, Juan Entonces, Bolívar, ¿qué pacto va a haber si al no tema de cumplen? salud? Mira, cuando se plantea el tema del incremento del presupuesto, porque el presupuesto es importante, no es lo único. No es lo único. No es lo único. Y se habla de la calidad de la inversión, no solamente la cantidad, sino la calidad. Pero cuando se habla del presupuesto, estamos hablando de porcentaje, de lo que ingresa, de la riqueza que produce el país. Y los porcentajes son muy bajos en comparación con otros. Mira, la OPS para la región de América Latina determinó hace 5 años que la meta para América Latina iba ser un 6% para el sistema de salud. Y la OPS se queja de que 5 años después no se ha logrado esa meta, pero se logró casi un 5%. Mientras que en República Dominicana estamos por debajo del 2%. Ese es el tema. Bueno, así era en educación. Dimos el salto del 2 al 4, a lo mejor. Pero con un 14% de presión fiscal es imposible llegar a un 6%. Pero esa es la responsabilidad del Estado dominicano de resolver ese problema. Pero eso es un proceso. El proceso de aumento implica toda una serie de cambios en las figuras impositivas, en un acuerdo nacional. Los aumentos de los coeficientes de tributación y los aumentos de presión fiscal son procesos políticos, económicos que toman décadas en todos los países. El Estado tiene que ser garante de derechos. Bueno, es verdad que... El Estado tiene que ser garante de derechos. Y si para garantizar los derechos
tiene que reformar cuantas leyes o Si cuantas fuésemos- políticas sean necesarias. Tiene que hacerlo. Si fuésemos un Estado autoritario, podría, en la democracia podría hacerse de un plumazo. Pero ¿verdad? Roberto, así funciona en Estados en medio de Unidos. la democracia es una dinámica de participación de todos los sectores de interés. Roberto, de pero todos tú los has estado sectores. del lado Estamos de lejos. nosotros en eso. 100%. Oye, ahora, ¿por qué te ponen el No, otro no, no, lado? al contrario, 100%. Yo soy de lo que digo que en este país deberíamos tener, la Estrategia Nacional de Desarrollo nos manda para este año, debería haber un 16% del Producto Bruto Interno en tributación y estamos en un 14%. Sí, Roberto, No pero hemos tú sido sabes capaces como país de de incrementar los debes recursos conocer para el informe financiar el del- desarrollo. del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado, que dijo que en el país se malversaba el 3.8% del PIB. Y eso es parte del pacto fiscal que no se ha querido discutir, porque le ponen en la mesa, cuando se intentó, le pusieron en la mesa, mira, el ministro de Economía dijo hace 2 días que aquí se había malversado 25.000 millones de dólares, fue que dijo, en el sector eléctrico. No, perdón, en el Instituto de Seguros Sociales. Y hay una ley que en el año 2001 ordenó disolverlo, y estamos anunciando que lo vamos a disolver ahora, 18 años después. Pero perdimos 25.000 millones de dólares en 18 años. Entonces, eso es el pacto fiscal también. Es decir, vamos a desmontar todo para que le pidamos a la gente que tribute más. Y entonces ese 14 se va a convertir en 17. ¿Qué esperamos del seminario? Pues lo que veo que sucede aquí, abogacía, ¿no? Sucede de una manera muy natural, pero creo que nosotros en América Latina estamos aprendiendo y estamos a la vanguardia cada vez más. Entendemos que el presupuesto está en el corazón de las decisiones públicas, ¿no? Entendemos de que el presupuesto no son solamente recursos financieros, entendemos que son recursos humanos, que son recursos técnicos, y esa es la única manera que nosotros como región y como país en República Dominicana podamos ir progresando en el camino de mejores resultados para la infancia y para la adolescencia. Les decía, yo creo de que lo que esperamos en el seminario ahora, tenemos 20 países, más de 100 representantes, es un intercambio, ¿no?, entre expertos, entre tomadores de decisiones, sociedad civil, academia, con miras a hacerlo cada vez mejor, porque efectivamente la gestión pública no es simple, los procesos políticos no son simples, la abogacía, la vigilancia, la transparencia, ¿no?, son tareas del día a día en América Latina, ¿no? Entonces creo que de parte de UNICEF, nosotros, les comentaba Rosa, este es el 6º seminario que nosotros tenemos, es el primero en el Caribe, estamos muy felices y muy agradecidos del liderazgo del gobierno de acompañar esta reflexión. Entonces, bueno, los esperamos de verdad y ojalá podamos compartir los resultados del seminario con ustedes. ¿La agenda del seminario? Bueno, en la agenda, como decía Rosa, aparte de plantear los temas generales sobre la infancia y los derechos de la infancia en sus diferentes expresiones, básicamente es compartir la experiencia de los países de la región en materia de los niveles de cuantificación y medición de la inversión en niñez y en adolescencia, y cómo en unos países se ha avanzado más que en otros, en unos países se ha ido al detalle de los grupos de derechos, en detalle de los niños, niñas y adolescentes, en otros países están más rezagados, pero hay una dinámica de convergencia entre todos, auspiciado por la UNICEF, de convergencia entre todas las naciones de la región, para ir identificando metodologías comunes, dinámicas de participación, en donde los países puedan comunicarse sus experiencias y ver qué tanto han avanzado y estamos avanzando en el apoyo a niños, niñas y adolescentes en la gestión pública de nuestras naciones. Y básicamente esa es la esencia del seminario, ¿verdad? Evaluar y discutir las experiencias, las metodologías de medición y cómo vamos avanzando dándole apoyo desde el punto de vista de las políticas públicas a lo que es este grupo etario fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y cuando se mide en relación a los objetivos del milenio, ¿qué hemos conseguido en ese ámbito específico? Estamos precisamente en este proceso de ir identificando cada uno, como este es un tema transversal, Sí. la infancia y la inversión en infancia afecta a los 17 objetivos y los 169 metas de los ODS de una forma directa o indirecta. Y estamos precisamente, parte de esa nueva metodología que estamos incorporando para evaluar los últimos avances, incluye esa identificación.
en qué proporción cada una de las metas y cada uno de los objetivos de los de desarrollo sostenible se identifican con la gestión propia en pro de la niñez en nuestro país. Claramente, si no avanzamos en la agenda de los derechos de los niños, no avanzamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es absolutamente claro. Hay más de 47 metas específicas, directas, que tienen que ver con los niños, pero, como comentaba Mónica, la evidencia es aplastante. Aquellos países que invierten en los derechos de los niños, lógicamente no lo hacen solamente por un motivo ético y moral, sino porque son inteligentes y acaban invirtiendo en algo que es muy importante, que es el capital humano. Entonces, cuando hablamos de los ODS, estamos hablando de desarrollo económico y de desarrollo humano, ¿verdad? Pero para todo eso necesitamos un capital humano. Entonces, hablamos de desarrollo ambiental y de sostenibilidad ambiental, pero también de sostenibilidad social. Que no va a haber desarrollo sostenible si no hay un buen cuidado del medio ambiente y un buen cuidado, que se les olvida a veces a las empresas cuando hablamos de desarrollo sostenible, del capital humano. Para tener un buen capital humano necesitamos invertir absolutamente en los niños. Solamente las empresas, los países que invierten en los niños tienen un buen capital humano y acaban teniendo unas sociedades mucho mejor desarrolladas y sobre todo mucho más equitativas. ¿Sí? En la región, ¿cuáles son los ejemplos de mayor inversión en la niñez? Pues hay uno clásico, hermoso, que es la apuesta que tuvo Chile por la primera infancia, seguida por Colombia, seguida después por Perú, seguida por supuesto por República Dominicana, ¿no? Yo creo que cada vez más la región entiende que son importantes políticas integrales para la infancia, soportadas por presupuestos suficientes, en un marco de desarrollo global que ya lo dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, en ese camino yo creo que estamos a nivel regional. Mónica, tenemos a Argentina. Con mayor inversión tenemos Argentina, seguido de Costa Rica, si no me equivoco. Costa Rica, Argentina. Y seguido de Bolivia. Sí, ¿Sí? Roberto, Bolivia. y aquí está en la primera Bolivia. prioridad la educación preescolar, Sí, el nivel inicial. El nivel inicial es, como decía Rosa, es el nivel más rezagado, vamos Por a estar eso, claros, pero es está el en más la rezagado. prioridad ahora Está en la mismo. prioridad y está a dos niveles. El tema de las estancias infantiles, que está en una dinámica de construcción a nivel nacional de las estancias infantiles, que es una apuesta a esa primera infancia, pero también los programas de preescolar del Ministerio de Educación, con parte de ese esfuerzo del 4%, se han ampliado y ya superan un 30% de cobertura en términos de la cobertura nacional. La idea es que vayan creciendo dinámicamente. Cuando hablamos de primera infancia, al ser un tema transversal, incluimos todo lo que hace el INAIPI, las estancias, más el fantástico programa de visitas familiares que tiene, que son los CAFI. También incluimos todo lo que se hace en salud en la primera infancia, o sea, es integral, sí. Pero, como decíamos, el país ha hecho un esfuerzo increíble y además muy bien hecho, pero está en proceso, o sea, todavía está incipiente. Está incipiente y lo que recomienda el estudio es que se insista. Inclusive se más. ha quedado por debajo de la meta, porque la meta que anunció el presidente Danilo Medina cuando creó un programa especial, que yo no entendía por qué especial, se ha quedado muy lejos. Era necesario el programa especial y casi todavía lo es, porque el programa especial no es el INAIPI, el programa especial es la coordinación de todos los elementos de primera infancia, que incluyen registro de nacimiento, atención a los recién nacidos, atención a los niños de 0 a 5, discapacidad, niños con discapacidad. Es un paquete, por eso hacía falta alguien que lo integrara, ¿sí? Pero diríamos uno de los elementos nuevos de incorporación, que es todo el tema del INAIPI y la atención a la primera infancia con estos servicios integrales en instancias y en las familias, va creciendo en los últimos años de una manera exponencial. Evidentemente, no sé si llegará a las metas porque fueron muy ambiciosas, pero claramente ahí sí que la voluntad política se está viendo, porque está viendo claramente un presupuesto y unos hechos hechos. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo la compañía de esta mañana, desearles muchos éxitos en ese seminario que a nivel latinoamericano va a comenzar ahorita, dentro de un rato, y celebrar la presencia entre nosotros de la asesora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Mónica Rubio, del director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Roberto Liz, y de nuestra amiga Rosa Alcarte, la representante de la UNICEF aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es una pena a que todos esta limeña ustedes. la hayan Gracias a levantado ustedes tan y temprano. éxito en el seminario. Éxito en el seminario. Ay. Pues tómense su cafecito si quieren. Sí, ¿verdad? vamos a despedirla con este cafecito Santo Domingo. Si lo desean. Este es dominicano, Mónica.